muy fértiles, ¿no? Desde el punto de vista de la imaginación, y que a la vez pues estaba dando de comer a sus hijos o limpiando cacas, o sea, me parece que rompe mucho con eso. Y por terminar, como empezaba, en este mito hablaba de esta idea de los realistas de una realidad más amplia, y también relacionaba el periodo histórico, digamos, del capitalismo con el periodo histórico, bueno, pues con la Edad Media o con otros momentos. Entonces, de alguna manera, al situarlo, encapsularlo en un periodo de tiempo, te colocaba ante la perspectiva de que era una experiencia que empezaba y se acababa. Yo creo que eso es muy importante en un momento en el que estamos viviendo una transformación civilizatoria muy fuerte, que está relacionada con las cuestiones de género, pero que también está relacionada con otro elemento importante en la literatura de Lenin, como es la cuestión del medio ambiente, ¿no? de la sostenibilidad de la vida a todos los niveles. Entonces, la capacidad que tenía de decir, aquí hay una cosa que tiene un punto anómalo de lo que es nuestra vida normal, que te va a permitir medir hasta qué punto tu vida de normal no tiene nada, ¿no? Esa cosa de normal no es más que el programa de la lavadora, ¿no? Pues es muy interesante precisamente en ese juego de ideas. Muchas gracias. Bueno, nos has planteado muchas cosas para discutir, ¿eh? Luego vamos a discutir hasta qué punto es política la obra o no, o es más fantástica o más de evasión o de... Ella dice no especulación, sino de extrapolación. Es una palabra que ella usa, ¿no? Ampliando límites. Y ahora va a hablar para nosotros Lola Robles, es la autora de este libro que tenéis aquí, que se acaba de publicar, que se llama En regiones extrañas, que es una aproximación a la teoría de la ciencia ficción y de la fantasía y lo maravilloso, pensada para lectores, ¿sí? Con un punto de vista parecido al que estamos tratando de adoptar hoy. Ella allí plantea estas cuestiones también desde un enfoque de qué es lo que la ciencia ficción contiene, de grandes preguntas para la humanidad o grandes preguntas para todo tipo de personas. Ella, por ejemplo, en este libro enfatiza mucho cómo la ciencia ficción es un género, y una persona como Úrsula lo plantea también muy fuertemente, que lo que nos cuestiona es qué es lo real, cuál es nuestra noción de lo que es la realidad y dónde están sus límites. Pero además de haber hecho este gran esfuerzo recientemente de sintetizar tendencias, autores, voces de la ciencia ficción con una visión teórica general, Lola ha escrito varias novelas de ciencia ficción, nos va a hablar de ellas y también de su papel como una de las más importantes mujeres escritoras feministas y lesbianas, ¿sí?, que practican el género en España. Muchas gracias por venir, Lola. Gracias y disculpad por haber llegado tarde, disculpad, pero soy un desastre. O sea, todo el estudio, soy un desastre. Se me ha roto, llevo unos zapatos adaptados porque tengo un problema con la plantilla, se me ha separado una parte grande de la suela y claro, por la lluvia pues me he tenido que volver, pero es ese tipo de cosas que tendría que dedicar varias horas a contaros. Es una aventura desastrosa con todas las cosas que me pasan. Bien, vamos a ver, yo conocí a Úrsula K. Le Guin cuando estaba empezando a trabajar de manera voluntaria, no remunerada, en la Biblioteca de Mujeres de Madrid, una biblioteca donde yo he trabajado muchos años, he sido una de las de las impulsoras. Y además, cuando yo tenía 18 años, en quinto de carrera, me puse a estudiar unas oposiciones, dejé la mitad de asignaturas del quinto curso y luego ya trabajando, ya en la biblioteca, volví a retomarlas. Entonces, una de las asignaturas que me quedaban pendientes era teoría de la literatura y ahí empecé a hacer un trabajo sobre ciencia ficción que al mismo tiempo quería hacer una bibliografía en la Biblioteca de Mujeres. Hacía unas bibliografías en la Biblioteca de Mujeres y quise hacer una bibliografía de ciencia ficción y pensé aprovechar la oportunidad y en teoría de la literatura hacer un estudio sobre escritoras españolas o latinoamericanas en ciencia ficción. En aquel momento ni en las universidades prácticamente nada, ni en los institutos ni en los colegios se trataban los géneros no realistas.
Y así fue como yo conocí a Úrsula K. Le Guin. Me leí La mano izquierda de la oscuridad, que yo creo que en aquel momento me gustó mucho, pero no tenía un bagaje suficiente para ver la obra desde una perspectiva no solo feminista, sino también queer, que hay que añadir a mi definición lo de queer, porque me considero básicamente queer, porque es una obra que cuestiona profundamente las identidades de género binarias tal como las concebimos en nuestra realidad. Con los años, esa obra, que sí me parece muy recomendable y maravillosa, ciencia ficción, la he vuelto a leer y la he vuelto a ver desde esa perspectiva. Leí luego los relatos de Úrsula K. Le Guin, que los recomiendo también. Por ejemplo, Las 12 moradas del viento es una colección de relatos. Úrsula tiene grandes relatos, porque los relatos son la joya de la corona de la ciencia ficción. O sea, normalmente se asocia a ciencia ficción con novela, con películas, pero los relatos son relatos maravillosos, no solo de Le Guin, sino de muchas otras y otros autores. Leí Los desposeídos, una utopía sobre uno de mis temas también preferidos, que era el tema del anarquismo. Y leí El nombre del mundo es bosque, que es una obra ecologista y es una obra sobre las relaciones entre especies. Entonces, claro, eso conformaba una ciencia ficción de Le Guin, social, utópica, con simpatías hacia lo libertario, feminista, que cuestionaba la identidad de género, que entraba dentro de lo que yo trabajaba más como feminista y como escritora. Leí también Terramar. A mí me gusta Terramar, aunque a mí me gusta más la ciencia ficción personalmente, es simplemente un gusto personal. Creo que a mí me ha influido mucho ella, como otras autoras y autores, pero personalmente mi obra me ha influido mucho en las novelas que yo he escrito. Creo que ha influido a toda la narrativa de ciencia ficción española. En el siglo XX en España ha habido muy pocas autoras, las ha habido, en Posthumanas y distópicas las hemos recuperado a muchas de ellas, pero sobre todo ya han escrito en nuestro siglo, con retraso respecto del mundo anglosajón. Pero creo que la influencia de Úrsula K. Le Guin en casi todas las autoras, que las podéis encontrar ahí, es evidente, aunque sea de manera directa o como figura de mujer que ha escrito ciencia ficción y que es considerada una de y uno de los más grandes escritores de ciencia ficción, con una ciencia ficción que literariamente tiene una calidad comparable, por supuesto, a cualquier obra de lo que se llama la literatura general, ¿no? Porque siempre se ha considerado que la ciencia ficción era literatura de segunda categoría literariamente hablando, no pongo en palabras, pero realmente hay autoras y autores que tienen obras de enorme calidad, igual que en la literatura realista hay obras mejores y obras peores. Entonces, hay un par de temas que sí que quería comentar especialmente. Es el tema de leer a Úrsula, a Le Guin o a cualquier otra autora o autor desde el feminismo, hasta qué punto puede ser reduccionista o no. Bueno, pues eso también depende mucho de la mirada. Quiero decir, no tiene por qué ser la crítica literaria feminista. La crítica literaria feminista es una perspectiva, una herramienta y una mirada más. Si es fundamentalista o no es fundamentalista depende de quien lo aplique. O sea, es una herramienta perfectamente útil para ver la obra. Yo lo hago mucho. O sea, fundamentalmente yo analizo las obras desde esa perspectiva, que no excluye para nada a otras y puede ser complementaria. Y en cuanto al tema también de lo que comentábamos de la influencia en autoras españolas actuales, pues claro, a mí me parece que lo más importante es que la temática que trataba Le Guin era una temática social, humana, política, más que científica. Eso no es una línea que hayan seguido todas las autoras españolas, porque hay autoras que son más de tipo científico, pero sí que es una cosa importante que me sirve
para ver que por eso escribí yo el libro de Regiones Extrañas, porque realmente había mucha gente que estaba escribiendo y leyendo géneros que no conocíamos, porque esos géneros no están explicados ni en la escuela, ni en el instituto, ni en la universidad, aunque ahora empiezan a hacerlo. Estos géneros, por ejemplo, la ciencia ficción nunca ha tenido una relación inevitable con la ciencia o la técnica. Ha sido algo bastante común, pero no imprescindible. Ha habido toda una serie de ciencia ficción de temas, por ejemplo, sociales, políticos e incluso religiosos y espirituales que la han escrito autores como Asimov. O sea, no estoy diciendo ningún otro autor que se le pueda considerar más especulativo o más prospectivo. Esto lo he hablado mucho estos últimos días con Ana y sería otro tema de discusión, si las literaturas no realistas son de evasión, son de especulación, si hay de los dos tipos, cómo diferenciarlas, pero se le llama ciencia ficción, es una etiqueta que se le ha puesto, le podríamos llamar especulativa, le podríamos llamar prospectiva, pero es verdad que tiene unas características que son una literatura que se presenta como literatura de lo posible frente a la fantasía, que es una literatura de lo imposible, pero más normalizado, más naturalizado, de lo maravilloso aceptado. Entonces, es ese punto de literatura de lo posible y literatura que ha sido muy crítica, social, política, humanamente con la realidad, lo que ha enganchado mucho a las escritoras, tanto anglosajonas como de otros países, incluido los países de lengua española, de lengua hispana. ¿Por qué? Porque se puede criticar tanto las sociedades que conocemos, criticar, por ejemplo, las estructuras patriarcales de género o políticas o capitalistas, las que no estemos de acuerdo con ellas, que nos disgusten, como presentar alternativas. Esa presentación de alternativas, que también existe en otros géneros, pero también puede existir en fantasía, pero la ciencia ficción lo prospectivo lo hace de manera mucho más racional. Y eso es lo que hizo Ursula K. Le Guin, por ejemplo, en el Manifiesto de la Oscuridad. Presentar una alternativa que nos demostraba que nuestra realidad no era la única posible y que al no ser la única posible nos cuestionáramos si era tan natural como creíamos, porque realmente luego ha venido el feminismo y ha cuestionado muy seriamente las categorías dicotómicas de género y de sexo. Yo en ese sentido, y con esto termino, era decir que yo creo que en nuestro país ha habido muchas feministas que no han escrito ciencia ficción porque estaban haciendo un ensayo feminista que era ciencia ficción, porque estaba presentando alternativas a la sociedad existente. O sea, lo hacían, pero dentro del ensayo. Nada más, gracias. Bien, vamos bien de tiempo, que lo sepáis, del timing que nos habíamos marcado. A continuación va a hablar para nosotros Susana Prieto Mori. Ella es editora, es traductora y cofundadora de Fausta Editorial, de la cual tenéis un par de libros sobre la mesa. Os voy a pedir una cosa, ¿por qué no les pasamos los libros para que los puedan ir ojeando mientras hablamos, ¿no? Porque seguro que es más útil que simplemente ver las portadas y luego simplemente que nos los devolváis al final. ¿Sí? Y Susana es licenciada en Derecho y Administración de Empresas. Tras varios años de experiencia empresarial en control de gestión, ha completado su formación como editora en el taller de los libros, donde actualmente está impartiendo clases en su curso de edición. En el 2015 fundó su propia editorial de Fausta, que está haciendo una apuesta sensacional por obras traducidas. Y en ella, en esta editorial, ella lleva la dirección literaria. Es una editora extremadamente cuidadosa de lo que es el proceso de traslación y traducción cultural de una obra. Dentro del catálogo de Fausta tienen una colección que se llama Otros Mundos, que está dedicada a la narrativa utópica, distópica y fantástica temprana, es decir, a los históricos de estos géneros que luego personas como Úrsula desarrollaron con tanto éxito a lo largo del siglo XX. Ella tiene especial interés por explorar la corriente utópica feminista de finales del siglo XIX y principios del XX, donde se encuadra una de sus más recientes publicaciones, que es Nueva Amazonia, de Elizabeth Burgon Corbett. ¿Sí? ¿Algo así? ¿Se dice así?
sí, se debería pronunciar así. Y bien, ella nos va a hablar precisamente de la dificultad o el reto o la ilusión o utopía que es en sí mismo querer editar este tipo de autores tan arriesgados, ¿no? Que abordan estos géneros que tocan con lo político. Ahí, Guillermo, vamos a, por el lado de la utopía, vamos a ir ampliando. Y nos va a dar también, pues eso, ¿no? Su perspectiva histórica, no solamente de los posibles ancestros, ¿no? De una escritura como la de Úrsula. Gracias, Ana. Buenas tardes a todas y todos los que han venido hoy a escucharnos. Yo voy a confesar que aquí soy una neófita porque cuando Ana me llamó hace unas semanas para proponerme esto, yo no había leído a Úrsula K. Le Guin, conocía su nombre de sobra y conozco mucha gente que me ha hablado de ella y muy bien. No soy particularmente aficionada a la fantasía, a la ciencia ficción per se y bueno, pues nunca había dado con ella y en el primer momento me entró el pánico porque dije, no sé qué voy a hacer yo aquí. Después Ana me estuvo explicando lo que esperaba de mí y por supuesto me abalancé y me tragué 2 novelas en estos 15 días que han pasado, Los desposeídos y La Manifiesto de la Oscuridad. Todavía estoy en estado de shock procesando. Me parece increíble habérmela perdido hasta ahora, pero es cierto que como ella os ha dicho, yo no tengo ninguna formación literaria, no tengo estudios literarios, no sé nada académico, yo soy lectora y abordo la charla de hoy igualmente que abordo mi editorial como lectora. Básicamente he leído siempre lo que me ha dado la gana, sin ningún tipo de sistematización. Entonces, pues hay cosas como esta que se me han colado por ahí. Ana me pidió que hablase de esa traducción de la tradición de la utopía feminista, de cómo Úrsula podía encuadrarse en... O sea, no es un ser aislado, que como no lo es ninguna escritora, ningún escritor, ni nadie en realidad en el mundo, que bebe de ciertas fuentes. Yo no sé exactamente cuáles han sido sus lecturas o sus influencias, no lo puedo saber, pero sí sé que este género de utopía feminista que me interesa particularmente, lo que me ha sorprendido cuando he leído estos libros de Úrsula K. Le Guin ha sido encontrar ciertos temas, ciertos aspectos que ya eran clave en las obras de utopías feministas a finales del siglo XIX y que ella sigue abordando y que de hecho todavía hoy se sigue trabajando en teoría feminista y parece que no han terminado de, por increíble que parezca, calar completamente en la población en general. En particular hablo de la ética de la igualdad, la ética del feminismo, el hecho de que no puede haber lucha feminista sin abolición del sistema de clases y también del lenguaje, de lo que llamamos ahora lenguaje inclusivo, de la importancia que tiene nombrar de lo absolutamente revolucionario que puede ser la elección en nuestra forma de hablar. Y de hecho, yo os diré, no sé cuántas y cuántos de aquí tenéis criaturas, pero quienes practiquen esta cosa terrible que se llama WhatsApp de clases, de grupos de WhatsApp con las madres y padres de los colegios, cualquier grupo que tenga a lo mejor 25 participantes, de los cuales 23 son madres y 2 son padres, y cuando alguien osa decir, a ver las madres, ¿qué opináis?, se produce un verdadero escándalo. Es una de las cosas que más se escuece todavía hoy, el tema del lenguaje inclusivo. Y yo he encontrado que esta importancia de cómo se nombran las cosas, este hecho de que cómo decimos las cosas afecta y va conformando cómo las pensamos, está muy presente en la obra, o por lo menos en estas 2 novelas que he leído yo. A mí me parecen fascinantes los experimentos con el lenguaje. No se me quedan sentidas, me parece. Bueno, sigo
he perdido el hilo. De hecho, Ana también me pidió que abordase la perspectiva de la problemática de la traducción de estas obras, que bueno, es la misma siempre que se traduce cualquier obra, pero yo traduzco del inglés y traduzco del francés y intento, en la medida de lo posible, en lo que escribo siempre utilizo el lenguaje inclusivo. Cuando traduzco se me plantea más dilema muchas veces, porque es cierto que el español es tal que a causa del masculino genérico hay que forzar muchas veces, sobre todo cuando estamos traduciendo obras que han sido escritas hace mucho tiempo, como las que traduzco yo. Pero cuando se traduce del inglés hay dos cosas que a mí me dan mucho que pensar. Es el hecho de que el inglés sea un idioma sin género y es el que no haya tratamiento en segunda persona específico para mostrar deferencia o respeto, ¿no? Como tenemos aquí el tú y el usted, o el ustedes y vosotros. Esto a mí me parece muy interesante a la hora de plantearse una traducción y de reflexionar sobre la responsabilidad que como traductoras y también como editoras tenemos a la hora de no solamente elegir un texto, sino de trabajarlo y transmitirlo. He constatado también en estas novelas de Úrsula una cierta fusión entre entre el fondo y la forma, el estilo particular que tiene ella, tan absolutamente depurado, que me parece un vehículo muy adecuado a las ideas que quiere transmitir. De hecho, yo creo que esto, como os digo, son opiniones mías y reflexiones mías personales, no tienen nada de teórico ni de académico, pero yo tengo la idea de que cuando se empezó a hacer el género, es que este tema del género yo creo que es una invención moderna, porque más allá de lo que es el formato narrativa, poesía o novela, relato, es más bien, creo yo, en el siglo XX cuando se ha empezado a ver esta profusión de etiquetas que catalogan las obras, que yo creo que deberían servir sí para atraer a quien le busque una fórmula en particular, pero por lo visto funcionan muchas veces también para